Nuestra historia comienza con nuestro protagonista apuñalándose en el pecho. Pero tranquilos, ya que no pasa nada, ya que tan solo es el avatar de nuestro protagonista, y este estaba probando un nuevo bug. Un bug en el sistema que él mismo programó. Y no se detuvo en pequeños errores, sino que añadía mazmorras enteras o tesoros ocultos por todos lados. Y es que nuestro protagonista es el programador de un nuevo juego que está por salir. Y espera que con todos esos huevos de Pascua el público se entretenga bastante. Y después de 10 horas de programar fallos, su jefe aparece por detrás. Bastante enfadado con el prota y revelando su nombre como Song An. El jefe entonces lo regaña severamente, ya que el trabajo del prota es precisamente la de arreglar bugs, pero el prota se dedicaba a añadir más. Así que el jefe le advierte muy severamente sobre que si el día del lanzamiento encontraban algún bug, lo despedirían en el acto. Y el prota nos explica que él es un universitario recién graduado, pero su amor por los bugs en los juegos lo hizo entrar en una compañía de estos, donde al final él siempre es regañado por hacer mal su trabajo, sino que todos los que lo rodeaban lo tachaban de idiota, ya que no podía hacer algo tan simple como eliminar un pequeño fallo de sistema. Entonces aparece una linda chica a la que se le caen unos documentos, pero debido a la corta falta que ésta llevaba, no podía agacharse a recogerlos, por lo que el prota, bien espabilado, aprovecha para ayudarla. Y ésta, con una sonrisa, le da las gracias. Pero realmente ella por dentro odiaba al prota, ya que siempre se le quedaba mirando como un pervertido. Entonces, la hija de su madre le dice al jefe que el prota no paraba de mirarle a los pechos. Algo que el prota desmiente rápidamente, y dice que tan solo quería ayudarla. Pero el jefe no atendía de razones, ya que si lo decía la chica guapa, debía de ser cierto. Por lo que al final el jefe le quita del sueldo del mes al prota, por gañán. Y la chica junto al jefe se largan del lugar, dejando obviamente bastante jodido al prota. Pero así era su vida. Y así pasó medio año entero. Y el prota trabajó duro para arreglar la mayoría de los errores en el juego. Al parecer, el juego de la compañía era una auténtica chapuza, llena de bugs incorregibles, por lo que el prota tenía que parchearlos en forma de huevos de Pascua, y por eso siempre lo andaban regañando. De hecho, en ese punto, el prota estaba bastante seguro de haber dejado más de 1000 huevos de Pascua dentro de su juego. Pero no había tiempo para andarse en las nubes, ya que el lanzamiento del juego estaba próximo, y debía de darse más prisa. Sobre todo el prota, que era el que más trabajo tenía con diferencia. Por supuesto, el prota no se inflaba a trabajar por amor al arte, y necesitaba bastante dinero para pagar sus numerosas facturas. Por lo que en ese punto el prota hasta piensa en quitarse de en medio. O eso pensaba hasta que de la nada comenzó todo a temblar. Y no era un temblor cualquiera, ya que sentía como si el edificio entero se estuviera doblando. Y entonces una intensa luz iluminó toda la zona con fuerza, haciendo que nuestro protagonista se desmayara. Y ahora vemos una pantalla de carga del juego New World, junto a un mensaje de bienvenida a nuestro prota, y espera que éste se divierta en ese mundo. El prota entonces se despierta aún en su oficina, y algo confuso se pregunta qué demonios ha ocurrido, y se queda aún más confundido cuando al mirar por la ventana todo su mundo se había convertido en una frondosa jungla, y la ciudad estaba medio en ruinas. Absolutamente todo en aquella ciudad parecía arrasado. Entonces aparece un mensaje ante el prota, avisándole de que fue registrado con éxito en aquel juego. Algo que al principio confunde bastante al prota, pero rápidamente reconoce esa interfaz como la de su juego. Por lo que el prota acaba pensando que tal vez la empresa se le esté gastando una broma, con hologramas o algo así. El sistema entonces va a seleccionar un rol para el prota en el juego, y su rol iba a ser la de comerciante. Pero el prota seguía sin entender nada, así que intenta tocar la pantalla. Pero al hacerlo se equipa con un cuchillo antiguo. Algo que asombra al prota, ya que el cuchillo salió de la nada, y podía tocarlo, así que no era un holograma. Y el prota nos explica que en su juego las clases se separaban en 3 categorías: guerreros, sanadores y comerciantes. Como te puedes imaginar, los guerreros eran buenos en el combate, y los sanadores curaban a los heridos. Por otro lado, los comerciantes, pues hacían eso, comercial,
y tenían ciertas habilidades únicas que les ayudaban a recolectar más materiales. Sin embargo, pues eran débiles en combate. Por lo que al final, la empresa decidió que los jugadores tomarían una clase al azar, al entrar en el juego. Así no habría clases abandonadas o clases sobreexplotadas. Pero también nos dice que había ciertas clases ocultas, que para acceder a ellas tenías que desbloquearlas antes. El prota entonces mira a su alrededor, y le costaba mucho creer que estuviera dentro de un juego. Aunque en su caso era más bien que el juego se salió a la realidad. El prota entonces cae en que si de verdad está en su juego, puede que sus huevos de Pascua también lo estén. Y si eso fuera cierto, sería increíble, ya que podría hacerse el número 1 en aquel nuevo mundo. El prota entonces nos revela su primer bug, y es que si morías antes de recibir la primera misión, podías reiniciar tu clase, y tenías posibilidades de obtener una clase rara. Aunque pensándolo un poco, el prota no se veía capaz de matarse a sí mismo. Pero qué diablos, todo sea por ser el rey. Por suerte, utilizó otro bug, el apuñalamiento falso. Así que el prota murió, pero el sistema no lo detectó. Así que nuestro prota resucita con toda su vida al máximo. Y además cambió a clase sanadora. Pero el prota quería una de las buenas. Por lo que el prota se embarcó en una carnicería sangrienta contra sí mismo, matándose una y otra vez. Pero después de más de 30 muertes, el prota acabó otra vez con la clase de comerciante. Y además la primera misión estaba por iniciar, y cuando lo hiciera ya no podría cambiar de clase. El prota entonces decide probar una última vez a lo grande. Y el muy loco se tira por la ventana, precipitándose contra el suelo a toda velocidad. El prota entonces cae al suelo y muere en el último segundo. Y como las otras veces, aprovechó el bug para no morir. Su primera misión entonces da inicio, que consistía ahora en sí sobrevivir. Además, consiguió el logro de cabeza dura, por la caída. Pero lo más importante es que el prota obtuvo la clase de comerciante dorado, y además la de luchador. Algo que asombra al prota, ya que tener dos clases era lo más difícil de obtener. Además, era uno de los combos más poderosos, que convertían al prota en un comerciante luchador. El prota parecía de lo más satisfecho por aquel resultado. Después de todo, murió muchas veces para conseguirlo. Y es que las dos clases que obtuvo se complementaban perfectamente entre sí, y además, cada una por separada, ya aumentaba la experiencia obtenida por el prota. Así que su inicio de aventura no podía ser mejor, y sin duda la diosa de la fortuna lo quería mucho. El único problema es que sus gafas se rompieron, y ahora el prota no podía ver muy bien. Pero ese no iba a ser el único problema, ya que el sistema avisa al prota de que había un monstruo adelante. Aunque parece que eso no preocupa al prota, ya que con sus clases sabía que podía con cualquier enemigo de nivel bajo. Pero jaja, sorpresa para el prota, un enorme diablo apareció ante él. Era un líder demonio, y su nivel de peligro era de mírame y no me toques. Algo que claro confunde al prota, ya que ese bicho no debería de aparecer allí. Pero no había tiempo para lamentarse, y mientras el demonio lo atacaba, el prota piensa en llegar a un lugar seguro, ya que su misión era la de sobrevivir una hora, y si moría a manos de ese monstruo, sería el fin. El prota corrió a toda pastilla por todo el edificio, y por suerte el demonio grande no podía seguirlo por allí, pero los pequeños lo seguían por todas partes. Y aunque el prota agradecía tener al rey demonio fuera de la ecuación, el caso es que aquellos diablillos eran de nivel 15 y seguían siendo muy fuertes para el prota. Y este quería luchar, ya que con su clase se veía capaz de hacerlo, pero para eso necesitaba un arma antes. El prota entonces escucha unos gritos pidiendo ayuda, y el prota los reconoce al momento como los gritos de su jefe. Y efectivamente era él, que corría junto a otro tipo por sus vidas. Entonces ven al prota al frente, y el jefe nada más verlo le echa la culpa de todo a él. Porque sí. Pero lo peor no era eso, ya que el prota también estaba siendo perseguido, y ahora estaban totalmente rodeados por ambos lados. El prota entonces mira rápidamente las puertas a su alrededor, hasta que localiza un pequeño hueco en la pared, y le pide a su jefe y al otro que se tiren hacia allí. Estos lo hacen, y milagrosamente atraviesan una pared, llegando así a una especie de zona segura. Ellos seguían en mitad de todo el follón, pero los monstruos no podían verlos en aquel hueco. Y el prota nos explica que puso esa sala allí
para poder descansar de las oleadas de monstruos y descansar sin tener que reiniciar. Y al parecer, el prota y los suyos no eran los únicos. Y una linda waifu se lanza contra el prota. Ella era Zai, una gran amiga de nuestro prota. Y estaba allí porque ayudó al prota al poner esa sala. Y cuando comenzó todo, pensó que podría encontrarlo allí. Por suerte, en la zona del edificio de Zai no aparecieron muchos monstruos, así que pudieron salvarse muchos llegando hasta allí. Pero ahora estaban todos muy aterrados y sin saber qué es lo que estaba ocurriendo. Y el prota, viendo a todos los que se rían de él, ahora muertos de miedo, le molestaba un poco en realidad. Aunque lo que estaba pasando tampoco es que fuera culpa de esa gente. Quien no pensaba así era el jefe de la empresa, que ya tenía más que claro que estaban en su juego, y sin duda sus empleados tuvieron que hacer algo raro para que ocurriera todo aquello. Por supuesto, los empleados le piden al jefe que sea razonable, ya que era imposible que nadie tuviera la culpa de aquello. ¿Me llevas la contraria, rata? Despedido, a la perra calle. Y mientras el jefe seguía gritando como un loco, el prota pregunta a Zai si vio a alguien actuar de forma sospechosa. Algo que en principio confunde a Zai. Entonces, otro de la empresa dice que seguramente el prota se estará refiriendo a los NPC. Los NPC que ellos mismos programaron, para que dieran misiones o objetos útiles a lo largo de la historia. Así que si ellos encontraban a esos NPCs, tal vez podrían tener más pistas de lo que estaba ocurriendo. Entonces una niña pequeña comienza a gritar en el salón, preguntando por cuándo la iban a reconocer. Y es que ella era Li Kui, el NPC del primer nivel del juego. Por desgracia, parece que esa niña era de esas chillonas y agresivas. Un tipo de personaje que al prota nunca le llegaron a gustar, ya que eran muy repelentes. La niña entonces se acerca a Zai y le da las gracias por llevarla a salvo hasta aquel lugar. Así que de su mochila saca un regalo para ella. Y con ese regalo, Zai obtuvo la habilidad de ver el minimapa. Una habilidad sin duda muy útil, y ahora todos tenían claro que debían de buscar a los NPC y hacerse con sus habilidades y demás. Y sin duda el minimapa era una habilidad muy útil, para todo el juego, y el prota debía de hacerse con ella, sí o sí. Pero ¿cómo podría obtenerla? A quien también se le ocurrió algo fue a la otra perra, que le ofrece unos caramelos a la niña para alegrarla. Pero la niña rechaza la oferta al momento, y llama bruja a la bruja. Algo que cabrea a la mujer, y ya quería pegarle a la niña, pero todos la detienen, ya que necesitaban su minimapa sí o sí. Pero la niña deja claro que odiaba a todos salvo a Zai, ya que todos la ignoraron hasta que supieron que tenía el minimapa. Y esto hace cabrear al jefe de la empresa, que pregunta a qué venían tantos rollos. Después de todo, tan solo era una NPC, programada por ellos mismos, así que era propiedad de la empresa. Por lo que el muy bestia agarra a la niña con fuerza e intenta quitarle la mochila. Pero el prota, como un buen Davas, detiene a su jefe de un buen puñetazo. Y le dice a su jefe que realmente había que ser una pedazo de basura para maltratar a una niña, aunque ésta sea una mocosa repelente. Y el jefe no podía estar más cabreado, y todavía quería quitarle el mapa a la niña. Pero ésta entonces comenzó a llorar a mares, y un indicador de afinidad con la niña bajó a -100, por lo que se iba a activar un castigo para todos, y la sala de seguridad será eliminada en 30 segundos. Algo que obviamente deja a todos aterrados, ya que ven cómo la sala va desapareciendo. Y todos le echan la culpa al prota, ya que sin duda ese era uno de los huevos de Pascua de este. Y este, viendo a todos los demonios que tenía amontonados alrededor de la sala, se pregunta por qué programó algo tan estúpido. Todos estaban aterrados en la sala, y el prota piensa tomar la responsabilidad y hacer de cebo para los diablos, mientras los otros huían. Y al prota en realidad le gustaría salir corriendo de aquel edificio, pero estaba seguro que allí había algo que necesitaba sí o sí para el futuro. El jefe entonces, a traición, se acerca al prota por detrás y lo empuja hacia los demonios, diciendo que todo era culpa suya y debía pagar con su vida. «¡Pedazo de mierda!», grita el prota, pero ya no había otra, y salió al descubierto ante los demonios. Y estos no tardaron ni un segundo en lanzarse contra el prota. Y mientras él batallaba, Zai recrimina al jefe por hacerle eso al prota, ya que lo que acaba de hacer era lo mismo a un asesinato, así que lo llama asesino.
Pero no pasa nada, ya que el prota reaparece, cubierto de sangre, pero con un aumento de estadísticas. Y mientras él seguía luchando contra los otros demonios, le dice a todos que huyeran. Y le encarga a Zai que cuidara bien de la niña, ya que será muy importante más tarde. La sala de seguridad entonces termina de romperse, y todos salen corriendo. Y mientras ellos se ponían a salvo, el prota hacía de cebo, para así atraer a todos los monstruos. Algo que la niña ve de refilón, y le parece muy heroico. Por lo que el sistema avisa al prota de que también obtuvo la función del minimapa, algo que el prota agradece mucho. Y piensa en cómo los NPCs eran más razonables que la mayoría de la gente real. El prota entonces abre su minimapa y rápidamente localiza todos los bugs que necesita. Y con ellos localizados, comienza a correr como pollo sin cabeza. Pero los demonios eran demasiados y extremadamente agresivos, por lo que al final acabaron golpeando al prota bastante fuerte. Mientras tanto, el otro grupo también era perseguido por otros demonios, y uno tras otro comenzaron a ser masacrados por ellos. Algo que tenía a todo el mundo aterrado, ya que todavía quedaba media hora de misión, y no sabían cómo iban a sobrevivir tanto tiempo. Sobre todo, viendo cómo veían a los demonios devorar los cadáveres de los caídos. Zai entonces pide calma, ya que con su mapa los guiará a un lugar seguro. Y mientras ellos seguían corriendo, el prota estaba a punto de morir. Por suerte, había sido mandado a volar justo a donde quería ir. Y con un pequeño golpe en la pared, el prota abrió un portal. Una que el prota no tarda en atravesar, llegando a la zona Oficina Oculta, donde aguardaba un NPC llamado Programador Akun. Uno que el mismo prota había programado, y estaba bastante contento por poder verlo. El prota entonces se le acerca, y este le pregunta si estaba allí para trabajar con él. Aunque no se lo recomendaba al prota, ya que su hora de salida era las 12 de la noche, pero el reloj nunca avanzaba. Por suerte el prota sabía cómo resolver el problema, y le asegura al esqueleto que lo liberará de allí. Pero el esqueleto no parecía interesado en eso, ya que su único objetivo allí era la de trabajar y trabajar. El prota entonces dibuja con papel y lápiz un reloj, con la hora pasada las 12, y le dice al esqueleto que ya pasó su hora, y podía irse a casa. «A la mierda el trabajo, que les den a todos los jefes del mundo», grita el esqueleto. Y con eso, el huevo de Pascua del esqueleto fue resuelto. Y este se disuelve ante el prota. No sin antes dejarle un par de regalos. Hueso de programador robusto y unas gafas de montura negra. Las gafas se las pone al momento, ya que eran unas que incluso mejoraban su vista. Pero lo que quería el prota realmente era el trozo de hueso, ya que con él y su viejo cuchillo, junto al sistema podía fusionarlos. Y al hacerlo se creó la hoja hueso, un objeto de clase B, con bastante poder de ataque. Y no solo era potente, sino que hacía 10 veces más de daño a los demonios. Así que con daga en mano, el prota se dispone a contraatacar. Los demonios, por su parte, aguardaban la vuelta del prota, hasta que del portal salió algo disparado hacia ellos. Pero ellos, con algo de fuerza, lo bloquearon y arrojaron al suelo. Pero esto no era más que el ordenador del esqueleto, que el prota usó para distraer a los demonios y poder atacar por la espalda. Pero aunque el prota consiguió un buen arma, esos demonios seguían siendo muy fuertes, así que el ataque del prota apenas hizo unos arañazos. Algo que molestó bastante al prota, ya que se suponía que esa arma dañaba de más a los demonios. Y es que parece que el efecto tardaba un poco en aparecer, pero cuando lo hizo, fulminó al demonio que hirió en un instante, haciendo que el prota se sorprendiera y además subiera de nivel. Por lo que ahora nuestro prota estaba en nivel 2, y gracias a eso se recuperó de todas sus heridas. Algo que no les hizo ni pizca de gracia a los demonios, por lo que se arrojaron todos juntos contra el prota. Pero este ya lo tenía todo controlado, ya que dio un pequeño salto hacia atrás y volvió a ocultarse en el portal, para luego salir disparado y herir a otro de los demonios. Era bastante lento, pero poco a poco el prota iba eliminando a los demonios, hasta que uno pilló al prota desprevenido. Ese demonio mantuvo al prota inmóvil, mientras otro ya iba a acabar con el prota. Por suerte, el demonio que agarraba al prota también estaba tocando la daga, así que al rato cayó fulminado. Pero el prota, al intentar bloquear al segundo demonio,
se comió un buen golpe, pero al menos consiguió herirlo y eliminarlo. Algo que volvió a subir de nivel al prota, y lo recuperó de nuevo. Y ahora volvemos con el resto del grupo, que aún corrían por sus vidas. Entonces consiguen ponerse a salvo en un ascensor, y quieren ir directamente al primer piso para salir del edificio. Pero Zai pide esperar un poco al prota, ya que se estaba arriesgando por todos ellos. Pero eso era algo que el resto del equipo no estaba dispuesto a hacer, ya que todos daban al prota por muerto. Además, ellos tampoco es que pudieran elegir mucho, ya que tenían a muchos demonios justos encima. Pero el prota apareció por detrás, y rebanó al demonio que atacaba al grupo. Pero por desgracia, sus compañeros ya se fueron, y lo dejaron allí. Pero curiosamente, el prota mató a todos los demonios del piso, así que ahora se convirtió en una zona segura. Algo que en parte desilusiona al prota, ya que pensaba que podría obtener más niveles de los diablillos. Pero el prota tampoco era muy codicioso, y viendo su nivel 5, piensa que por ahora estaba bien. Además, consiguió puntos para repartir en sus estadísticas. Entonces, con algo más de calma, revisa sus estadísticas base. Y echando algunos números, se da cuenta que empezó el nivel 1 con 4 puntos de estadísticas. El peor resultado posible, ya que lo normal era entre 8 y 12. Aunque claro, puede que sus estadísticas reflejaran la vida real, y él no es ni atlético ni muy inteligente, así que esas estadísticas podrían ser más acertadas de lo que querría admitir. Pero en fin, no había que lamentarse, y después de repartir sus puntos extras, ya parecía una persona normal. Entonces de repente comienza un temblor, por lo que el prota comienza a correr por el edificio pensando que tal vez sea obra de un monstruo. Y eso era malo, ya que el único capaz de liarla así era el jefe demonio. Y si era así, su amiga Zai estaba en peligro. Y vemos como efectivamente el grupo de Zai estaba siendo atacado por la inmensa bola de energía oscura. Algo que dejó a todo el grupo aterrado, ya que consiguieron salir del edificio y ahora había un monstruo aún más fuerte. Zai entonces revisa su mapa para localizar algún lugar seguro, pero parece que el minimapa no podía localizar ninguna, por lo que todo el grupo quedó rodeado de grandes muros, junto a un inmenso demonio. El jefe entonces entra en pánico y corre gritando alejándose del grupo, algo que llamó la atención del demonio y le escupió una bola de fuego, que al impactar en el jefe lo desintegró por completo en segundos, haciendo que obviamente el resto del grupo entrara en pánico, por lo que todos comenzaron a correr a lo loco, mientras el demonio decidía su próxima víctima. Y parece que los siguientes eran Zai y al regordete que estaba con ella. El regordete entonces hace algo de gordo cabrón, y tira a Zai junto a la niña al suelo. Zai pide ayuda al tipo, y si no era ella, al menos a la niña, ya que ella le costaba mucho llevarla. El demonio entonces cargó su aliento, y el gordo tan solo salió corriendo por patas. El demonio entonces disparó su aliento contra Zai, y ella junto a la niña ya se veían muertas. Pero alguien apareció en el último momento para detener el ataque. Era nuestro prota, claro, que con su daga antidemonios pudo anular por completo el ataque del demonio. Algo que deja muy aliviada a Zai, y llora sin poder creérselo. El prota entonces se disculpa por tardar tanto, y jura acabar con ese demonio, ya que cualquiera que toque a su waifu debía de ser eliminado. Por desgracia, Zai se hizo daño en el tobillo, y encima Kyu se había desmayado, así que no podía moverse. El prota entonces llama al gritos al gordo Yue, ya que sabía que estaba por allí cerca, y le avisa que daba igual cuanto corriera. Al final, las llamas del demonio lo alcanzarían. Por suerte, el prota tenía un bug perfecto para sobrevivir a él, pero para usarlo necesitaba la ayuda de alguien. El prota entonces detiene a otro ataque del demonio, y le pide a Yue que le ayude rápido, ya que no podrá resistir el siguiente ataque. Zai pregunta desesperada si podía ayudar ella, pero con las piernas dañadas ella era inútil. Por suerte, Yue decide ayudar al prota, y le pregunta qué debía de hacer. El prota entonces le pide que agarre un palo del suelo y dibuje un círculo grande alrededor de Zai y la niña. Algo que Yue no entiende, pero el prota le pide que lo haga sin rechistar. Yue entonces agarra un palo y dibuja un círculo alrededor de Zai. Y al terminar de dibujarlo, se activa el huevo de Pascua Protección de Wukong,
un círculo mágico que te protegía 10 minutos. Pero además convirtió a Yue en Wukong, el protector del círculo. Y prácticamente consistía en que tenía una habilidad pasiva que siempre estaba llamando la atención de los enemigos. Algo así como un Time pero a lo bestia. Lo que hizo que el demonio lo fijara en su mira. Y Yue ya se veía muerto por el aliento del demonio, pero por suerte el prota lo salvó en el último segundo. Zai entonces explica que el demonio no podía cambiar de dirección cuando abría la boca para disparar, así que en ese momento debían de correr hacia los lados. Y esa información estaba perfecta, pero Yue seguía con la mirada del demonio sobre él. El prota entonces le pide que se prepare, ya que parece que el demonio entró en un estado alterado, debido al continuo taunt de Yue. Y esto hizo que el demonio escupiera una ráfaga de fuego oscuro por todos lados, alcanzando a Yue, que comenzó a reducir su salud, y al prota también, que le quitó un buen trozo de vida. Pero gracias a eso, el prota consiguió una gran oportunidad, una que no podía desaprovechar. Y usando la cortina de humo a su favor, se colocó detrás del demonio, y cargó contra él. Por desgracia, sus ataques eran patéticamente débiles, y solo pudo hacerles unos roces al demonio. Hasta que el demonio se cabreó, y ya iba a dispararle fuego al prota. Pero gracias a la habilidad de Yue, le disparó a él, y el prota quedó a salvo. Y por fin, al cabo de unos segundos, la daga produjo su efecto, e hizo que el demonio cayera de rodillas. Aún así, el demonio seguía con mucha vida, y seguía escupiendo fuego. Uno que siempre iba dirigido a Yue. Pero ya casi todo estaba listo, ya que el prota le estaba arañando la espalda al demonio a saco. Fue costoso, pero el prota consiguió asestarle más de 40 golpes por detrás al demonio. Y cuando el efecto de la daga hizo daño, el demonio simplemente se desplomó ante el prota, dejando al prota y a Yue muy contentos, ya que salieron vivos y encima subieron algunos niveles. Aunque el prota se siente un poco estafado, ya que la lucha fue muy dura, pero la experiencia no fue para tanto. Pero entonces se fija en un brillo naranja sobre el demonio, algo que parece que el prota reconoce al momento. Pero sin saber qué es, vemos cómo el tiempo de la misión ha finalizado, y la barrera que cubría el edificio se eliminó. Y eso estaba perfecto, ya que ahora podía moverse con más libertad por la zona. Pero entonces Yue señala algo en el cielo, y al todos mirar hacia allí se encuentran con una especie de gato ángel, que se presenta como Rafael, el Game Master de aquel lugar. Este entonces felicita al grupo del prota, por ser los primeros en superar la prueba, y nos enteramos que había mucha más gente allí separadas en grupos. Sin embargo, parece que todos eran unos paquetes, y estaban cayendo como moscas. Aunque también podía ser que el grupo del prota era superpoderoso. Después de todo, derrotaron a un jefe de nivel. ¿Eso o que estaban haciendo trampas? No, ¿qué va? Dice el prota. Estamos súper rotos y encontramos muy buen equipo. Nada más. Demasiado sospechoso, dice el GM. Y entonces aparece el resto del grupo, los que salieron por patas. Y estos, al ser avisados por el sistema de que aquella zona era segura, fueron allí, pero no esperaban ver ni al prota ni a los otros perdedores aún vivos. Entonces se fijan en Rafael, que vuelve a presentarse con un miau. Y como por fin ya todos estaban juntos, era el momento de las recompensas. Y les da a cada uno 10.000 monedas estrella, la moneda de aquel mundo, con la que comerciarán y en general la que usarán para crecer como personajes. Y como consejo, Rafael dice que en ese mundo el dinero es poder, así que daba igual qué clase fueras, mientras tuvieras dinero podrías ser fuerte. Algo que el prota toma como si se lo estuviera diciendo precisamente a él, ya que poseía las clases perfectas para explotar al máximo el sistema de aquel juego. Rafael entonces mostró el mapa mundi, que básicamente era un alter ego de su mundo real, separada por zonas. Al parecer, los demonios han invadido la Tierra, y debían de hablar con los NPC comandantes de cada zona para ir completando misiones. Y esto alivia un poco al grupo, ya que al menos sabían qué debían de hacer. Y eso puso a Rafael contento, ya que el grupo lo entendió rápido. Estaban allí para completar misiones y hacerse más fuertes. El grupo entonces le pide pistas a Rafael sobre los otros NPC, pero Rafael los manda a buscar por ellos mismos,
o a hablar con otros jugadores. Y el prota por su parte piensa que está en la zona del nivel 1 al 10, por lo que piensa en ir por libre y adelantarse al resto. Pero entonces cae en que olvidó algo muy importante, y pregunta al grupo si alguno tenía la clase de sanador, ya que su clase era luchador, y Zai estaba herida, por lo que necesitaban a un sanador. Zai pide que no se preocupen por ella, pero era obvio que estaba bastante mal. Por desgracia, ninguno era sanador, y todos eran o guerreros o comerciantes. Incluso Zai también era guerrera, algo que el prota no podía creer, ya que eran un buen puñado de personas y no había ni un maldito sanador. Por suerte sí que tenían a uno, el tímido y callado Rengia. Este se acerca a Zai y aplica el conjuro curar sobre ella, lo que lentamente cura la herida de Zai. Ella por supuesto queda asombrada y le da las gracias, pero tenía un último favor que pedirle, y era que curara a la niña, ya que también se veía muy mal. Él por supuesto se dispone a curarla de muy buena gana, pero el sistema rechaza la habilidad de Rengia por completo. Y no era lo peor, sino que además parece que Kyu estaba mutando, algo que ni Rafael se explica cómo es posible. Entonces aparece un garabato gráfico sobre el cielo, llamando a Rafael, y este responde ante quién es su maestro, aunque parece que solo Rafael podía ver a su maestro. El caso es que el maestro de Rafael le pide que le lleve ese NPC, algo que Rafael acepta rápidamente. Zai entonces entra en pánico al ver a Kyu cada vez peor, y Rafael les pide a todos que se alejaran de ella y no la movieran. Y es que ella era un tipo especial de NPC, pero por suerte ella podía curarla. Pero para eso debía llevársela cuanto antes, así que la encierra en una especie de burbuja. Y con ella en su poder, Rafael se despide de todos. Pero que si tenían problemas, podían llamarla de nuevo para resolver sus dudas. Y el prota sí que tenía una pregunta antes de que se fuera. ¿Quién había convertido su mundo en un juego y qué era Rafael exactamente? Por desgracia, esas son preguntas que Rafael no estaba autorizado a revelar, ya que tan solo podía hablar de cosas relacionadas con el juego. Así que por ahora, Rafael tan solo aconseja a todos hacerse más fuertes, y con un buena suerte, desaparece detrás de un portal. Pero definitivamente el prota piensa que Rafael no es de su juego, y sin duda estaba pasando algo muy raro. El caso es que ahora estaban solos, pero ninguno aparte del prota tenía un arma para combatir. Y se supone que debían completar misiones y reunir monedas, pero sin armas iban apañados. El grupo discutía qué hacer, y Zai pregunta al prota qué es lo que hará él. Y este piensa que al lugar al que se dirige es muy peligroso, y es mejor ir en solitario. Por lo que le dice a Zai que debía de hacer algunas cosas antes de ponerse con la misión del juego. Así que le dice a Zai que por ahora irán separados. Pero no la iba a dejar sola sin más, por supuesto. Y de su inventario sacó el objeto naranja que dejó caer el demonio. Un radiante objeto de grado A. Era el llamado Ojo del Demonio, y tenía el poder de invocar un potente escudo de fuego sobre su portador, y además podía transformarse en arma. Sin duda, era un objeto muy potente para el inicio del juego, y Zai no quería aceptarlo. ¿Estás de coña? Claro que no te lo doy, dice el prota. Te lo estoy prestando. Y es que después de todo, Zai iba a estar rodeada de gente muy poco confiable, así que debía de tener algo que la proteja. Por lo que al final Zai acepta el regalo del prota. Y a Yue, el prota, le da todas sus monedas, ya que no tenía un objeto chulo para él. Y con ese pago espera que Yue se porte bien con Zai, o lo lamentará más tarde. Y con eso dicho, el prota se despide del grupo, adentrándose él solo en las zonas vacías de la ciudad, encontrándose por todos lados cadáveres mutilados por los demonios. Al principio el prota se lo estaba pasando bien, pero al ver a toda esa gente muerta, se pregunta cómo diablos acabó su mundo así. Aunque tenía claro que Rafael no era normal, y deberá obtener respuestas de él la próxima vez que lo vea. Tenía preguntas claras. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quién estaba controlando todo aquel mundo? ¿Y con qué objetivo estaban realizando aquella masacre? Pero por ahora decide no pensar más en ello, y se dispone a entrar en la primera mazmorra del juego. El prota entonces nos explica cómo había dos clases de monstruos. Los primeros
eran los monstruos libres, que habitaban en el exterior y servían para subir niveles al principio del juego. Por otra parte, en ciertos rincones del mundo había algunos lugares especiales, lugares donde se concentraba la magia y los minerales raros abundaban. Pero claro, allí habitaban el segundo tipo de monstruos, los de mazmorras, monstruos de élite y jefes poderosísimos. El prota entonces hace primero una visita a una tienda de ropa, y allí aprovecha el bug del Simpa para hacerse con un conjunto nuevo de ropa, ya que la suya estaba hecha polvo. De hecho, el prota ve los tickets de la ropa y hasta se siente un poco mal por llevar ropa tan cara. Pero en fin, es lo que tenía una gran catástrofe, que el dinero no valía para nada, y las joyas que había tiradas por las tiendas eran la prueba de eso. Ah no, pero esto a mí sí me sirve, dice el prota, y comienza a arrasar con literalmente todo en el centro comercial. Y no paró hasta que se vio bien aprovisionado, y debía de estarlo, después de todo se quedó sin una moneda. Y cuando estuvo listo, dirigió su mirada a un portal que había en aquella zona. Y ese portal llevaba una mazmorra de nivel D, donde se requería al menos de 5 jugadores para completarla. Pero el prota la tenía clara, y entra sin miedo en el portal. Y al hacerlo, acabó en una especie de cueva de cristal, tan brillante y llena de minerales que asombra al prota. De hecho, se tomó bastante tiempo en tomar varias muestras por allí y por allá, hasta que una misteriosa sombra lo atacó por la espalda. Era un duro topo de cristal de nivel 11, y era una especie de protector de minerales, y si quería algunos, primero debía de matar al topo. Por suerte, el prota estaba más que preparado, y saca algo de su mochila, siendo esto un brazalete de oro que tomó de la joyería. Y es que los topos de cristal amaban las joyas con todo su corazón. Así que al prota le bastó con lanzar el brazalete a un lado para que el topo dejara de dar el coñazo. Y furtivamente el prota aprovechó para colocarse detrás. Y a traición lo eliminó por completo. Por desgracia, el topo solo soltó algo de experiencia, pero al menos el prota ya sabía cómo eliminarlos fácilmente. Eso siempre que fueran de uno en uno, claro. Y claro, el prota no iba a tener tan mala suerte como para que lo atacara un grupo entero. Pero sí que la tenía, y un enorme grupo de topos atacó al prota. El prota entonces comenzó a correr a lo loco mientras arrojaba oro por todos lados. Y mientras él lo hacía, los topos lo gozaban. Pero entonces un fuerte ruido se escuchó tras unas piedras. Y era un enorme topo de cristal, que aplastaba a los otros como si nada. Ese era el rey topo de cristal, un jefe de nivel 15. Este entonces se fija en todas las joyas que tenían los pequeños, y estos por miedo le ofrecen sus joyas al rey. Algo que el rey adoraba, ya que prácticamente podía bañarse en oro. El prota entonces tienta al rey con unos lingotes de oro de un banco. Eso sin duda llamó mucho la atención del rey. El prota entonces arrojó toda su joyería sobre el rey, y este, atontado por el oro, le dio la espalda al prota. Algo que era perfecto, ya que el prota tenía bastante confianza en derrotarlo, después de vencer a un rey demonio. Pero jaja sorpresa, después de propinarle un buen puñado de cortes al topo, esto apenas le hizo unas acaricias. Y ahora era el turno del topo, que da un fuerte golpe al prota, y lo arroja con brutalidad contra la pared. El prota entonces cae en que se confió demasiado, ya que venció a los demonios por el efecto de su daga. Pero ese topo era una bestia, y no había ninguna bonificación de daño. Y encima los pequeños comenzaban a rodearlo lentamente, hasta que se vio totalmente rodeado por todos lados. Los pequeños entonces se lanzan contra el prota, y este casi desesperado lucha por su vida. Los pequeños no eran un problema, pero si perdía el tiempo con ellos, acabará agotado, y luego no podrá defenderse con el grande, que no paraba de clavar su mirada en el prota, desde la distancia y a salvo. El prota no podía seguir luchando más, por lo que busca alguna manera de quitarse de en medio. El prota entonces da un salto para llegar a una cornisa, pero se sorprende al verse a más de 3 metros sobre el aire, y se pregunta cómo era posible. El caso es que el prota consigue ponerse a salvo, y piensa que su nueva agilidad será por ponerse puntos extras en esa estadística, por lo que en el futuro deberá de tener mucho cuidado en cómo reparte sus puntos, ya que podrían abrirle o cerrarle muchas puertas.
Pero lo primero es lo primero, y debía encontrar una manera de acabar con el rey topo. Este entonces se prepara para atacar al prota, y con oro en mano el prota está preparado. Pero para hacer las cosas más interesantes, el prota arroja todo su oro al suelo, y se lo pone fácil al topo. Si quería el oro, tan solo debía ir y tomarlo. Y el topo, poseído por el diablo del oro, se arroja contra la montaña dorada. El prota entonces se quita del camino del topo, haciendo que éste, confundido, cayera sobre la montaña dorada. Y es que el prota había empapado el oro en gasolina. Así que enciende un buen cóctel molotov y se despide del topo, ya que toda codicia tenía un precio, y su precio era la de acabar reducido a cenizas. El topo entonces arde como en las mismísimas llamas del infierno, y muy amablemente el prota nos explica cómo preparar un cóctel molotov, para ya sabes, por si acaso. El topo siguió ardiendo durante un buen rato. Lo malo es que este hacía muchísimo ruido con sus gritos, lo que llamaba a más de los topos pequeños. Así que el prota debía eliminar ya al rey topo, o se complicarían más las cosas. El prota entonces corre hacia el rey topo aún ardiendo en el suelo. Pero al hacerlo, el rey topo usó la habilidad niebla oscura, con la que nubló la vista del prota y no podía ver bien. Y peor aún, no era una simple niebla, sino un conjuro de ceguera total, que el prota se tragó de lleno. Por lo que ahora el prota quedó totalmente ciego durante algunos segundos. Y había todavía más, y es que si le herían mientras estaba cegado, el tiempo de la ceguera aumentaría, así que debía de evitar daño como fuera. El prota entonces empieza a contar hacia atrás el tiempo de la ceguera, e imaginándose como si fuera su enemigo, se imagina por dónde le atacará este, para así defenderse ahí. Lo malo es que al no ver absolutamente nada, no estaba seguro si lo que estaba haciendo era efectivo o no. Por lo que al final el prota se comió un buen golpe en el pecho del topo. El topo aún seguía en llamas, pero la furia que éste sentía hacia el prota era más fuerte que el dolor de las llamas, así que siguió atacando. Y poco podía hacer el prota para defenderse, que veía, o más bien no veía, cómo su tiempo de ceguera aumentaba más y más. Así que decide que no podía seguir luchando, y elige salir corriendo en dirección contraria, ya que podría morir en esa situación. Pero el topo lo pilla en plena huida, y lo estrella fuertemente contra el suelo, reduciendo la vida del prota a mínimos y aumentando su tiempo de ceguera. El prota estaba casi muerto, y tenía 22 segundos de ceguera acumulados. Así que ahora el prota se arrepiente de haber ido de sobrado, ya que estaba seguro que con sus bugs se haría el rey del mundo. Pero va a acabar muerto en el primer escalón. De hecho, el prota tenía un gran as bajo la manga, pero si estaba bajo ceguera, no podía usarlo, por lo que el prota se veía bastante arrinconado y derrotado. El topo entonces le da otro buen golpe al prota, y este acaba tirado en el suelo con tan solo 2 de vida. Este ya se veía bien muerto, y viendo cómo el topo tomaba una gran roca para aplastarlo, piensa a toda velocidad si no había algo que podía hacer. El prota revisa todos los huevos de Pascua cercanos, y los que había ha explotado ya. Pero no había nada, lo único que tenía era su daga hueso. Pero no es cierto, ya que se había olvidado de un objeto por completo. El prota entonces está a punto de ser aplastado por la roca, pero el prota consigue esquivarla ágilmente en el último segundo. Y es que el prota se había olvidado que estaba usando las gafas de montura invisible, ya que estas eran invisibles, pero su efecto era la de resistir la ceguera por completo. Así que con su ceguera curada y 1 de vida, promete devolverle todos los golpes al topo, ya que con 1 de vida, el prota activa el huevo de Pascua Jedi Strike Back, que aumentaba temporalmente sus estadísticas una barbaridad, pero al cabo del tiempo te las reducía a la mitad, hasta que te recuperases. Pero por ahora estaba bien, y el prota podía sentir cómo todo su cuerpo radiaba de poder. Así que le pregunta al topo si estaba listo para morir, y se lanza contra él. Y parece que esta vez los ataques del prota sí eran mucho más efectivos. Pero la bestia seguía siendo muy fuerte, y no daba nada de cuartel. Incluso conjuró de nuevo la niebla oscura. Pero eso ya no servía contra el prota, ya que se volvió totalmente inmune a la ceguera. Y es que el objetivo del prota era convertirse en el rey del nuevo mundo.
y no podía dejar que un topo cualquiera le diera tantísimos problemas. Y ahora pasamos al grupo de Zai, que estaban recibiendo experiencia sin hacer nada. Y vemos cómo Zai se había hecho con una estupenda guadaña de combate, y estaba eliminando todo bicho que se le acercaba. Esa guadaña era el ojo del demonio que le regaló el prota, que con su función de transformación era un objeto de lo más útil. Otro de los compañeros entonces cuestiona las acciones del prota, ya que no se guardó nada para él, y seguro que iba solo a una mazmorra. Pero Yue lo duda, ya que las mazmorras estaban hechas para 5 jugadores, y hasta los más novatos sabían eso. Y seguro que el prota no era tan tonto como para ir solo. En realidad, Yue cree que el prota tan solo se quitó de en medio para no dar vergüenza ajena, ya que él siempre fue el más débil de toda la empresa. Pero Zai da fe del prota, y sabe que él estará bien allá donde esté. Y vemos cómo efectivamente nuestro prota estaba bien, y encima había vencido a su enemigo, y se alzó con la victoria, subiendo algunos niveles y quedando bastante aliviado. Y no solo eso, sino que recibió una habilidad del topo. La habilidad de clase S, Niebla Oscura. El prota nos explica que las habilidades de combate eran muy importantes en ese mundo. Por ahora solo podía tener una, pero conforme subiera de nivel desbloquearía más ranuras. Lo importante de esto es que solo podías obtener una habilidad si tenías un hueco libre, y una vez obtenida una, no había manera de cambiarla. Por supuesto, había montones de habilidades, tanto de monstruos pequeños como de grandes. Esto por supuesto hacía que las habilidades soltadas por los jefes fueran fortísimas, y además las habilidades se podían mejorar usando monedas. Esto incrementaba enormemente el poder de una habilidad, y encima le añadía nuevos efectos. Pero al revisar la niebla oscura, se desilusiona el prota, al ver que necesitaba 100.000 monedas para mejorarla. Una cantidad que al prota todavía le quedaba un buen rato para alcanzar. Pero no pasa nada, ya que fue precisamente aquella mazmorra a conseguir monedas, y obtuvo un buen puñado, además de algunos objetos útiles. El prota guarda los objetos, y se da cuenta que está totalmente rodeado por los topos pequeños. Pero no pasa nada, ya que obtuvo un objeto perfecto para esa situación. Un cristal de topo especial. Y su poder era que todos los topos fueran servidores del portador del cristal. Así que el prota se hizo con el control de 198 topos de cristal. Lo que estaba perfecto, ya que ahora el prota necesitaba mucha mano de obra. Y rápidamente separó a todos los topos en grupos, y los mandó a distintas zonas de la mazmorra para que recogieran sus tesoros. Algo que estos, como buenos tesoreros que son, harán encantado. Todos salvo uno, que se quedó atrás con el prota. Un feo pero bonito topo cría, que era demasiado pequeño como para ir con los mayores, así que el prota le permite hacer lo que quiera. Pero el topito pone un claro rostro de disgusto, y el prota promete buscarle algo para hacer. Igualito que nuestra generación, deseoso de trabajar, así que el prota lo mandó a vigilar a los mayores, para que estos no hicieran el vago. Por supuesto, el prota no era un tirano, y quien hiciera bien su trabajo recibiría una justa recompensa, lo que animó a todos los topos a dar lo mejor de sí. Pero quien sí parecía un pequeño tirano era el topo, que hacía trabajar a los mayores a base de golpe de cristal. Algo que asombra al prota, ya que ahora los topos cavaban más rápido. Nos ha jodido. El caso es que el prota se hizo con un buen puñado de cristales rojos. Estos eran los minerales de primer nivel, que te encontrabas en el juego, y usando 20 podrías crear un objeto aleatorio de grado D, con un 0,5% de posibilidad de que sea de grado C. El prota entonces crea un par de objetos, un brazalete de piedra y un casco de piedra, aunque no estaba muy satisfecho con ellos, ya que ninguno era la gran cosa. Aparte de los grados, también estaba el color natural de los objetos, siendo estos en 6 niveles, con el blanco siendo el más débil y el rojo el más fuerte. Su daga hueso, por ejemplo, tenía habilidades de clase S, pero el arma en sí era de grado B. Y un solo grado arriba o abajo marcaba una gran diferencia entre un objeto u otro. Pero por ahora el prota no quería agobiarse con ese tema. Después de todo, acababa de empezar su aventura. Pero tampoco podía andar con mucha calma,
ya que mientras él esperaba que los topos le trajeran cristales, sus compañeros estaban avanzando en la historia y podrían dejarlo atrás. El prota entonces comienza a hacer unos cálculos, y si quería 12.000 equipos, necesitaría 24.000 piedras. Una cantidad que los topos tardarán en minar unos 14 días. Y el prota está muy dispuesto a esperar ese tiempo, ya que era su primer gran paso hacia la grandeza. El tiempo entonces pasó volando, y ya en el día 14, la cría topo llama al prota a toda prisa. Y este sale de su tienda algo molesto, ya que no podía ni comer tranquilo. Pero es que parece que encontraron un cristal enorme y los topos se estaban peleando por él. ¡Ay, estos críos peleándose por piedras!, piensa el prota. En fin, un cacho de oro para cada uno y a volar. Y también una pequeña moneda para el buen vigilante. Y que no decayera la fiesta, ya que estaban en el último sprint de la minería. Y parece que el prota estaba bastante satisfecho, ya que en los últimos días fueron especialmente productivos. Y digo que sí lo fue, ya que vemos una montaña enorme de objetos creados por el prota. En total habían unos 11.500 objetos, de los cuales tan solo 67 fueron de grado C. Por supuesto, el prota ya se equipó con las mejores piezas. Y podemos verlo efectivamente equipado con todo tipo de artefactos. Y los que no les servía, los guardará para venderlos más tarde a algún NPC. Sin embargo, precisamente para eso había un problema. Y es que para que apareciera un mercader NPC en una zona, esa zona debía de ser limpiada por completo. Es decir, que era el momento de eliminar a todos los topos. Y es que sacrificar a los demás en ese mundo era lo natural. Después de todo, necesitaba un mercader sí o sí. Pero ¿a quién iba a engañar el prota? Jamás podría hacerle eso al topito feo. Así que con uno de sus nuevos objetos, crea un pacto con el topo, convirtiendo así al topo en el primer compañero del prota. Y entonces de repente aparece Rafael, preguntando qué onda con la montaña de objetos en mitad de la mazmorra. Y encima, al ver al prota, se cabrea un montón, ya que fue él quien derrotó al rey demonio, y ahora tenía una montaña de objetos. Sin duda el prota estaba haciendo trampas, y él iba a llegar al fondo del asunto. Y hasta aquí esta primera parte de esta nueva historia. Y espero que os haya gustado tanto como a mí, ya que se ve bastante interesante. Y si a ti también te gustó, te agradecería mucho que te suscribieras, me dejaras un like o un comentario, que con solo eso ya sabré que te gustó el vídeo, y así podré traer más partes. Y para saber que estuviste atento a este vídeo, ¿recuerdas el nombre del prota? Si lo recuerdas, déjamelo en los comentarios. Y ya, no te entretengo más, nos vemos en el próximo vídeo.